Me parece súper, profe. Excelente. Muy buenas tardes, buenas noches. Ahí empieza la grabación de nuestro encuentro número 5, el encuentro que ya tiene como objeto la revisión de normas APA. Aunque esta parte ya iniciamos en la semana anterior, ahí vimos las guías generales de normas APA. Entonces yo, si me permiten, quisiera, antes de iniciar el nuevo tema, que vendrían a ser estas normas, pero aplicadas ya a la citación, ¿verdad? Tanto dentro del texto como para hacer bibliografías. Sin embargo, quisiera empezar por repasar con ustedes, no sé si llegaron a hacer la tarea que les asigné la semana pasada. Quisiera mostrarles, hacer como una puesta en común. Quisiera mostrarles cómo deberían hacerse eso correctamente, esas tareas. Ya enseguida voy a compartir pantalla. Pantalla completa. Ok. Ay, pero me queda. Hoja de ejercicios. Ahora estoy abriendo. Espero que se pueda visualizar, aunque en parte. No estoy pudiendo esto agrandar. No sé si se puede ver bien, pero aunque sea a distancia, podríamos visualizar estos títulos, ¿verdad? Que yo voy a tratar de marcar, ¿no? Título que se tendría que convertir estos títulos con números en 5 títulos de normas APA. En esta página 1 que pueden ver, se pueden visualizar qué es la sociología, que vendría a ser el título número 1, o sea, el título, digamos, de primer nivel. Y este título debería sacárselo el número 1 y colocarlo en el centro con letra cursiva, centro con letra negrita, ¿sí? El subtítulo de esta parte, que es la sociología, sería el capítulo principal. Su subtítulo, los comienzos, ¿no? Como el nivel 2 de título, debería hacerse alineado a la izquierda, negrita. Si este se subdividiese, como es el caso, y el subtítulo otra vez de los comienzos sería Augusto Comte, entonces ese tercer nivel de subtítulo tendría que estar posicionado igual a la izquierda, pero aparte de la negrita colocamos la cursiva. Y en la siguiente página tenemos los dos últimos niveles, nivel 4 y nivel 5 de títulos. Como pueden observar, ya se coloca dentro del párrafo, ¿sí? Con tabulación primera línea, ya como si fuera un párrafo. Concepto de la física social, punto, con negrita. Este es la forma como se hace el título del nivel 5. Y abajo, fin de la sociología según Comte, sería el quinto nivel del título, que se distingue del anterior por colocarle letra cursiva también. Esto sería en cuanto a nivel de títulos. El segundo ejercicio que les pedí sería representación de datos ficticios, ¿verdad? Obviamente hice esto como para practicar la presentación de un resultado de unos datos ficticios. Ese fue el objetivo. Entonces, ahí abajo pueden ver cómo debería verse más o menos esta figura, si es que utilizamos barra compuesta, ¿no? Entonces, observen que figura 1 con letra negrita arriba, y en siguiente línea como título
ya sin negrita, pero con cursiva, el título. Esa es la forma como hacer título y número de tablas, gráficos, figuras. No siempre número y la figura con negrita y su título abajo con letra cursiva. Y abajo en el cuadro la representación de estos datos ficticios. Y tercer ejercicio, la propuesta que les hice es construir una portada al estilo APA. Y esta, la que pueden visualizar, es la que yo hice como respuesta a ese ejercicio. ¿Sí? Un título abreviado arriba en letra mayúscula a la izquierda y alineado a la derecha la numeración de página. Como esta es la portada, entonces necesariamente el número es 1. ¿Sí? Todas las páginas anteriores, si se tratara de una tesis o un artículo de trabajo de conclusión, lo que fuese, todas estas páginas anteriores tendrían que tener números romanos. Siempre la portada tiene que tener número 1. En la mitad más o menos de la hoja de la portada, en letra centrada, debería ir con letra negrita el título ya completo de este artículo o de esta investigación. Fíjense que arriba ese título es abreviado y acá es título completo. Enter, también centrado, nombre, apellido del autor. Fíjense, recuerdo otra vez que estos nombres y apellidos de autores carecen de indicación de sus títulos académicos. No ponemos nunca en la autoría si es doctor, licenciado, lo que fuese. Y abajo siempre centrado en la pertenencia académica. Así que fíjense la portada siempre teniendo estos tres bien distinguidas partes, tres partes. Arriba, ¿sí? La parte de título abreviado, número. En el medio, título completo, autor y su pertenencia académica, institucional. Y abajo, nota del autor o de autores. El título nota del autor siempre en el centro, centrado, negrita, y alineado a la izquierda la pertenencia departamental dentro de esta universidad o esta institución y el contacto con el autor. Este fue entonces a modo de repaso la tarea que asignamos en este curso la semana pasada. Espero que lo han hecho de esta forma. Si no, lo pueden ahora corregir, ajustar, aunque estos tres últimos ejercicios que se refieren a normas APA, entonces no es que se va a restar puntos, ese es un puntaje de proceso para que cada uno pues adquiera una experiencia en manejar esas normativas. No tienen que preocuparse si algo no, si uno se equivoca en algún detalle, eso no va a afectar su puntaje. Así que de eso no se preocupen. De todas formas, esta hojita ya con el resultado, con su primer ejercicio, deberían ya enviarme esta semana a la carpeta de evaluación de la última unidad. Van a quedar dos ejercicios más que se refieren a lo que hoy vamos a ver. Hoy quiero compartirles dos partes restantes de esta normativa de APA. Muchas gracias, profesora Sonia, por confirmar que se haya entendido bien. Así como esta hoja de ejercicio, tal vez ya algunos ya miraron, van a encontrar dos hojas más que yo voy a compartir con ustedes en qué consiste, ¿sí? En primer lugar, quiero a continuación compartirles la segunda parte de esas normativas APA que se refieren a citación dentro del texto. Cuando se trata de citación dentro del texto,
en realidad no hay muchos detalles que tener en cuenta. Esa es la parte que beneficia esta norma, ese sistema de normas APA. Porque yo no sé, ustedes son muy jóvenes, pero antes nosotros teníamos, cuando APA no era tan popular, había unos sistemas muy engorrosos, los sistemas en los cuales nosotros en notas a pie de página tendríamos que colocar diferente cantidad de detalles. Cuando citábamos por primera vez una fuente, entonces todos los detalles teníamos que poner en una nota a pie de página. Autor, fecha, título, editorial, fecha, todo esto. Si se citaba la segunda vez esta fuente y si eso se hacía en forma inmediata, teníamos una abreviación que decía op-cit, en latín opus citado, obra citada ya anteriormente. Si no era inmediatamente después, colocamos la abreviatura ibit o ibidem. Bueno, la verdad era muy engorroso. Entonces, cuando yo enseñaba eso hace décadas, esta parte de citación dentro del texto requería muchos detalles. Por el contrario, ahora mismo, voy a compartirles el resumen de citación APA dentro del texto, que se van a dar cuenta que unos 10 minutos vamos a repasar lo principal. Y eso se debe a que este sistema APA dentro del texto se llama autor-fecha, porque esto es lo que en realidad uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Autor-fecha, independientemente si ese autor y fecha pertenece a un video de YouTube, a algún libro, a algún artículo, una enciclopedia, lo que fuese, ¿no? Cualquier tipo de fuente, lo que debemos hacer en este caso es simplemente esto, citar el sistema autor-fecha. Comenzando con esta entonces buena noticia, ¿verdad? Que esto es fácil. Voy a entonces presentarles mi primera presentación de hoy, que como pueden ver es parte 2 de normas APA, referencias dentro del texto. Y hay una introducción que nosotros ya sabemos, pero siempre vale la pena eso tener en cuenta y recordarle a nuestros tesistas, nuestros alumnos, que citar estas citas es necesario, porque si no, no se va a tratar de una tesis ni de un documento académico, porque el propósito de citar es evitar plagio, como dice el manual APA, y evitar autoplagio. Para esto, básicamente, uno hace referencias. Para eso uno está citando, ¿no? El plagio es cuando el que escribe no hace constar que algunas palabras de su narrativa o algunas ideas no son de él, sino de otros. Y no lo hace constar. Ese es plagio. No importa si lo hace literalmente o copia una idea con sus palabras, es plagio. Y el autoplagio es cuando lo mismo hacemos, pero con algún escrito anterior nuestro propio. No hacemos constar que eso ya escribimos hace 5 años como si fuera algo que ahora recién descubrimos y lo estamos compartiendo. Algunos pues creen que cuando se escribe artículos y uno cita sus propios artículos previos, ¿no? Algunos le cae mal eso, dice que se cree él, ¿no? Está citando como lo que no tan se hace importante, que él ya escribió, que ya publicó, pero no se dan cuenta que eso es una obligación. Caso contrario, si uno no se cita a sí mismo, ¿no? Trayendo sus ideas anteriores, comete autoplagio. Otra pregunta que nos hacen siempre, ¿verdad? No sé si ustedes tienen esa experiencia, ese profe, ¿y cuántas citas debo hacer?
es una pregunta sin respuesta concreta. El manual de la APA no dice, no nos indica. Lo que sí está claro que cuando hacemos constar alguna idea importante de la teoría que estamos repasando, por lo menos en esta teoría deberíamos apoyarnos en dos autores diferentes. ¿Sí? Cuando estamos compartiendo, describiendo una idea importante del marco teórico, deberíamos valernos por lo menos de dos autores. Eso es lo único, la única indicación que nos ofrece Normas APA. Estas citas obviamente son mucho mayores cuando se trata de una tesis y son mucho menor el número de citas en un artículo científico. Nosotros acá en la UTIC estamos promoviendo, por si no se enteraron, pero pronto le va a llegar noticia desde la Vicerrectoría de Investigación, estamos promoviendo ya incurrir en otro tipo de investigación, de trabajos de culminación de carrera que no sea solamente estas tesis. Por ejemplo, que podamos concluir la carrera asesorando en un artículo científico. Entonces, en vez de escribir 80 o 100 páginas, vamos a guiarle a nuestros alumnos a escribir 25 o 30. No va a ser mucho más fácil como algunos creen, porque tendremos que asesorar igual en todo lo que es el método, el procesamiento de datos, ¿no? Los resultados, solamente que la teoría, en este caso, en vez de irnos a los principios, ¿no? Y repasar todas esas teorías ya que tienen 200 años, entonces reducirnos a la revisión de unos pocos, pero importantes artículos recientes. Eso al margen. ¿Por qué hablamos de cuántos artículos? Pues depende mucho de qué tipo de trabajo estamos asesorando. ¿Y cómo es el tercer punto? ¿Cómo hacemos esas citas? Es lo que acabo de decir. Hacemos con el sistema autor-fecha, que proporciona mucha facilidad a los autores. Esa citación dentro del texto se hace entre paréntesis, como pueden ver, barrientos entre paréntesis, coma, 2020, o como una citación narrativa, que vendría a ser barrientos ya en mi narrativa y solamente el año dentro de paréntesis. ¿Sí? Esto vamos a ver a continuación, estas dos modalidades de citación dentro del texto, entre paréntesis y en citación narrativa. Lo de abajo todavía no, porque esto ya es la forma como hacerlo en el listado bibliográfico y eso es la segunda parte de mi exposición de hoy. Ahora solamente les traigo este artículo de barrientos en ambas modalidades para que puedan comparar visualmente cómo esto se presenta. Pueden ver arriba, ¿verdad?, que el autor del texto no menciona a barrientos en su narrativa. Simplemente dice que algunos autores llaman la atención a esto y aquello. Y como no le mencionó el apellido del autor, así que termina la cita, ¿no?, entre paréntesis, diciendo su apellido entre paréntesis. Barrientos 2020. Esta es la referencia y la cita, ¿no? Muchas veces no se distingue, algunos confunden creen que es lo mismo la cita y la referencia. Pues la cita es la idea que yo estoy transmitiendo y la referencia es señalar de dónde esta cita proviene. Y abajo ven que mi cita es narrativa, ¿sí? Narrativa porque yo no espero paréntesis, sino digo que es Barrientos 2020 que llama la atención a esto y aquello del sistema neoliberal, lo que fuese. Está claro. Dos,
formas de citar dentro del texto. Narrativa y entre paréntesis. Ahora, también muchas veces no es suficiente. Nosotros decimos autor fecha. Autor fecha es la forma general en la que esta clase de citación se llama, autor fecha. Pero muchas veces, aparte de apellido y año de ese autor, necesitamos agregar algunos detalles. Porque yo, si hago referencia a una idea general de un libro, entonces es suficiente que yo diga Cardoso 2017 dedica su texto a eso y aquello. Pero si yo me refiero a una idea más específica dentro de este libro, una idea que se encuentra específicamente dentro de un capítulo, entonces mi referencia, aparte de decir Cardoso 2017, también debe decir en qué capítulo se encuentran estas ideas. O si mi cita es muy puntual sobre una frase determinada de González, por ejemplo, ven el segundo ejemplo, entonces debo agregar la página en la cual esta idea se encuentra. O en 2 páginas, si fuera el caso. Hernández 2020, páginas 34, 47. También puede darse el caso en el cual yo no tengo páginas. Por ejemplo, cuando cito de internet, pero no de un PDF, porque eso sí tiene páginas, sino de un texto llano, HTTP, por ejemplo, de Wikipedia o algún artículo directamente en internet, entonces cuento los párrafos y en vez de página coloco, como pueden ver, Soto 2019, párrafo 3. También puedo citar algún detalle de una tabla que tienen ahí abajo Ramírez y Silva, algún dato que no se encuentra dentro de un párrafo, sino se encuentra en una tabla. Inclusive un gráfico puedo citar, una figura, lo que fuese. APA también nos ofrece formas de citar libros sagrados, del Corán, de la Biblia, de un libro budista, lo que fuese, ¿verdad? En estos casos, como pueden verse en mi último ejemplo, se muestra el título en la tapa que aparece de esta Biblia. Hay diferentes clases de traducciones de la Biblia. Entonces, en este caso, yo debo decir qué clase de Biblia es, qué traducción, año y después de qué libro de la Biblia, capítulo y versículo que está sacado. Esto, por si no creo que en nuestro ámbito se cite, pero es bueno saber que para todo eso existen pues formas de citación correcta que el manual de APA ofrece. Paso ahora a obras traducidas, obras ya clásicas, por ejemplo, ¿cómo se les puede citar? Dicho sea de paso, quiero hacer mención porque en algunos ámbitos muy pretenciosos, por cierto, de repente se pide, ¿no?, que solo se pueden citar, por ejemplo, artículos y libros de los últimos 10 años, ¿no?, que no aceptan manuscritos que sean, por ejemplo, que tengan citas más allá de 2015, 2010, lo que fuese. Bueno, estos criterios son yo creo que son a veces dudosos estos criterios porque muchas veces, más que se justifica citar los clásicos, citar libros de personas que iniciaron ciertas teorías. Yo estoy de acuerdo que estaría mal una tesis, estaría mal un artículo que en casi su 90%, casi de totalidad de sus citas fueran obsoletas. Ese es otro tema. Pero por otro lado, no creo que se pueda prohibir citar directamente a uno de estos clásicos en los cuales se basa todo ese tema, esa tesis o este artículo.
El mismo manual de APA pues ofrece estas formas de citación y como es palabra mayor, si eso estuviera mal, ¿verdad? Citar esta clase de fuentes no estarían ocupándose de mostrarnos cómo debemos hacerlo. Esto al margen, un pensamiento. Cuando nos toca, nosotros por suerte no tenemos esas exigencias, ¿no? Esas extrañas. En nuestras tesis nadie le dice que no pueda haber citas de estos clásicos, de estos autores que tienen esta trayectoria, ¿sí? Entonces, si alguien en filosofía, en psicología, tiene que citar a Freud, una obra que él escribió en 1900, obviamente nuestros tesistas ni nosotros no vamos a tener en mano este libro de 1900. Nosotros vamos a tener ya una edición nueva de esos escritos freudianos. Y en este caso, APA nos pide que cuando citemos a Freud, pongamos dos fechas. La fecha en la cual este libro salió a luz, que se publicó por primera vez, barra, y el año de publicación de esta misma fuente, pero que nosotros tuvimos en mano cuando escribimos el artículo. En estos casos, entonces, se escriben dos fechas. Fecha en la cual salió el libro originalmente, como Piaget abajo, 1966 barra 2000, dentro de paréntesis. Quiere decir que nosotros tuvimos un libro editado en el año 2000 que originalmente fue escrito en 1966. Espero que esté claro esto. Acuérdense que acá en cualquier momento, si hay duda, pueden abrir su micrófono e intervenir, por favor, cuando necesiten. En esta tabla que ahora se visualiza, yo resumí las formas de citación, de referenciar una cita dentro del texto, obvio, pero de acuerdo a número de autores. Acá tenemos 2, 4, 5, 5 opciones, ¿no? Cuando hay un solo autor, no hay ningún comentario que agregar, ¿no? Acá tienen dentro del paréntesis Ramírez, 2020, cita narrativa, eso ya vimos en casos de variantes. Ahora, ¿qué pasa cuando hay dos autores? Acá cambia cuando la cita es dentro de paréntesis, perdón, decimos Juni and Urbano. ¿Ven? Esa letra, que ese signo end, no existe en español. Esto es un poco extraño, ¿verdad? Que el manual de APA, inclusive la traducción del manual de la APA al español, que es la traducción oficial y autorizada de APA, sigue incluyendo este signo end, Juni End Urbano 2013. Pero cuando nosotros hacemos una cita narrativa, es obvio que ese end no podemos colocar dentro de nuestro texto porque esto no existe en español. En este caso, cuando la cita es narrativa, ponemos Juni y Urbano y año 2013. A partir de 3 autores. Eso es nuevo porque los anteriores manuales de APA decían que cuando había 3, 4, 5 autores, la primera vez tendríamos que mencionarle toditos. Por suerte, ahora, desde la primera vez, cuando hay más de 2 autores, desde la primera vez citamos solamente el nombre o el apellido del primero de ellos, sea narrativa o sea dentro del paréntesis, ¿no? Colocamos el primero, por ejemplo, González, y la abreviación latina et al, que quiere decir y otros. González et al 2019 o en narrativa González et al 2019 entre paréntesis.
Finalmente, en cuanto a número de autores, tenemos grupos de autores en dos modalidades. Un grupo que tiene abreviación. Por ejemplo, si en Vicerrectoría de Investigación Científica y Tecnológica escribimos algo, nosotros ahí que conformamos esa dependencia, sacamos un documento, algo, un manual, lo que fuese, la autoría es de toda esa vicerrectoría, pero como tiene abreviación VIST, ¿verdad? Entonces, la primera vez, dentro del paréntesis, la primera vez decimos este nombre completo, Vicerrectoría de Investigación Científica y Tecnológica, entre paréntesis, VIST 2020. Pero la segunda citación, la tercera, lo que fuese, ya omitimos el nombre completo y nos remitimos solamente a la abreviación. A partir de la segunda cita ya ponemos VIST o VICT 2020, ¿no? Y si la cita es narrativa, entonces paréntesis ya no hay, solamente entre comillas ponemos 2020, ¿no? Porque ya la primera vez ya decimos Vicerrectoría de Investigación Científica y entre paréntesis la abreviatura. ¿Se entiende esto? Sí, espero que sí, que no estoy complicando. Pero puede haber una abreviación de un grupo, o sea, un grupo que no tiene abreviación, ¿no? Un grupo de autores, Universidad de Cambridge, por ejemplo. Entonces, ahí siempre que mencionamos ese grupo que no tiene abreviación, cada vez que lo mencionamos, deberíamos usar su nombre completo. Esas son las reglas de citación dentro del texto en cuanto a número de autores. Paso a mi siguiente diapositiva. Y algunas excepciones que no siempre pasan, pero cuando ocurra van a tener ese material, entonces van a consultarlo. No ocurre a menudo que tengamos dos libros diferentes de autores diferentes que tienen el mismo apellido. Por ejemplo, en este caso, Taylor, ¿verdad? Taylor. Si no fuera otro Taylor, solamente pondríamos Taylor and Neymeyer, ¿verdad? Pero pasa que tenemos otro Taylor, cuya abreviación de nombre es T, y ese T es JM. Cuando tenemos dos autores del mismo apellido en el mismo escrito, en este caso debemos agregar sus abreviaciones de nombres, JM Taylor y T Taylor, porque hay dos sujetos, dos autores Taylor. Otro tanto puede ocurrir cuando el mismo autor o un par de autores, como pueden ver abajo, Ramírez y González, si ellos escribieron dos artículos en el mismo año, 2019 escribieron dos artículos independientes. Y como nuestra citación es autor-fecha, sería confuso decir Ramírez González 2019 porque este año ellos tienen dos escritos. En estos casos se agrega la letra A y B para señalar que se tratan de dos escritos diferentes. Bueno, sigo acá, citación dentro del texto. Le quiero señalar que yo no estoy mirando o sea, no puedo observar, ¿cómo se llama? Nuestro chat. Así que, por favor, si hay algo que intervengan, nomás abriendo su micrófono, si hay consultas. Si no, entonces fíjense lo que ahora le estoy mostrando, siempre citación dentro del texto, acuérdense. El número de autores, eso ya lo puse. Ok. Tipos de citas. Perdón, me fui arriba en vez de irme abajo. Cuando citamos dentro del texto, tenemos tres formas de citación. Podemos hacer tres clases de citas, en otra palabra. Podemos hacer dos clases de citas directas y la cita parafraseada. Las dos clases de citas directas, ahí a la izquierda, se dividen en corta y extensa.
Y el número 40 palabras el que distingue una de otra. Según APA, todas las citas que tienen menos de 40 palabras son cortas, entonces su citación tiene una forma diferente. A partir de 40 palabras y más, la cita tiene otra forma. Y la cita parafraseada es la cita que nosotros citamos en nuestras propias palabras. Por eso dije antes que por más que nosotros con nuestras propias palabras expresemos una idea ajena, si no hacemos referencia de dónde sacamos esa idea, también va a ser plagio. Porque cuando expresamos con nuestras propias palabras ideas ajenas, se trata de parafraseo. Y acá es el parafraseo, un ejemplo de una cita parafraseada. Ven, ahí abajo, supongan que yo estoy escribiendo esto y digo, los lectores familiarizados con los libros de ciencia ficción, propensos a esto y aquello, no hay comillas, ¿se dan cuenta? Si yo no pusiera al final ese nombre Black, et al y otros con fecha, la gente pensaría que yo estoy transcribiendo mi propia idea. Sin embargo, yo estoy parafraseando idea ajena de este Black y otros. Esto normalmente se hace cuando una cita literal pudiera ser demasiado extensa, ¿verdad? Cuando así media página, una página transcribir, mejor yo con mis propias palabras puedo abreviar y decir lo esencial. Normalmente estas citas parafraseadas se usan para reducir las palabras, las frases. Estos son las citas parafraseadas. Ahora una cita literal, pero menos de 40 palabras. Ven, en este caso está claro porque entre comillas está lo que yo cito literalmente. ¿Sí? Ese Siskai Chaitin, estas palabras son solo aquellas que se encuentran dentro de las comillas. Es cita corta, porque si cuentan no vamos a contar, mejor confíenme, tiene menos de 40 palabras, por eso yo lo escribo dentro del mismo párrafo. Ahora, ¿qué sucede si mi cita es mayor de 40 palabras? Es como puedan ver ahora. Más de 40 palabras, entonces se hace un bloque de texto, ¿ven? Y ya no se colocan las comillas, porque ese bloque de texto aquí, al cual yo le agrego todavía un espacio más de 1.25, como una tabulación a todo ese párrafo, ya indica que es una cita. En estos casos no se agregan las comillas porque la colocación de este bloque de texto ya indica que es una cita, aparte del paréntesis con el cual termina el párrafo. Fíjense que en este caso el párrafo termina con el paréntesis de la referencia y el punto final está antes del paréntesis. Cuando termina la frase, termina el párrafo, punto. Y después del punto, la citación, la referencia. Voy a volver un ratito a la cita corta para que vean la diferencia, ¿no? Fíjense, acá el punto final recién después de la referencia. Y acá el punto final antes de la referencia. Espero que eso se esté entendiendo. Esta es la misma cita, no sé si la misma, pero el mismo estilo. ¿Cuál es la diferencia? También es una cita larga, es una extensa, más de 40. Pero los nombres de los autores yo ya coloqué en mi narrativa. Inclusive el año ya coloqué en mi narrativa. La idea es que distingamos esto.
nombres de autores dentro del paréntesis solamente cuando no los citamos ya anteriormente en nuestra cita narrativa, ¿no? Las citas, vuelvo a decir porque ya lo dijimos hoy, la cita puede ser narrativa, dentro de la narrativa y dentro del paréntesis. En este caso es narrativa. Solamente la página aparece entre paréntesis, ¿sí? O sea, la idea de APA es no repetir los mismos datos dos veces. Si yo en mi narrativa ya pongo autores, pero no pongo fecha ni página, entre paréntesis aparece fecha y página. Pero si yo el año también pongo en narrativa, entre paréntesis, solo la página. Está claro, es como no ser redundante, no repetir dos veces la misma cosa. Puede ocurrir también un caso como ven en este momento en el cual abro mis comillas y ya estoy citando literalmente a un sujeto que se llama Miller. Ahora, justo lo que estoy citando de este Miller, él a su vez está citando otra fuente que es de American Cancer Society, ¿verdad? Que se entienda bien. Yo no tengo este libro de American Cancer Society, yo autor que escribo. Yo tengo el libro de Miller, pero este Miller a su vez cita ese American Cancer Society. APA dice que en estos casos yo igual debo mantener esta cita y la mención de esta su fuente, American Cancer Society, por más que en mi bibliografía esa fuente no va a aparecer. ¿Está claro? Solamente va a aparecer la de Miller. Y termino esta parte en cuanto a citación de fuentes jurídicas. Termino con esto porque la regla acá es simple, ¿no? Nosotros, bueno, en psicología no es tanto que citamos fuentes jurídicas, pero si nos toca simplemente dentro del texto, tenemos que nombrar la fuente. Por ejemplo, si es la Constitución o es alguna ley, resolución presidencial, lo que fuese en forma abreviada, cada vez que lo citamos no hay gran filosofía acá, ¿sí? Simplemente tengo que mencionar el tipo de fuente y la página si es dentro del texto. Por eso acá no tenemos gran cosa, no tenemos muchos ejemplos que compartir. ¿Ok? Gracias por atención. Esto sería entonces lo que yo tenía, estimados colegas, para esta parte. Esta parte quiere decir citación dentro del texto. Bueno, no estoy viendo que no hay. No sé cómo salirme de esto. Quería mostrarles que sobre esto va a haber una hoja de ejercicio. Se puede observar mi hoja de ejercicio, ¿no es cierto? Yo al menos la veo. Sí, doctor. Genial. Entonces, esto ustedes tienen que descargar, hoja de ejercicios número 2. Digo número 2 porque número 1 ya se compartió, ¿verdad? La semana pasada ya tenían esta tarea. Hoy descarguen esto y van a encontrar esta hoja de ejercicio donde los ejercicios se refieren a lo que yo acabo de compartir con ustedes. Fíjense, referencia, yo les doy ejemplos y en ese espacio en blanco que tienen después de 1, 2, 3, ustedes deberían colocar entre paréntesis en este caso ejemplos de cómo referenciar, por ejemplo, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 17 de la Biblia, Dios habla hoy, ¿no? Usan la regla que compartí y acá entre paréntesis escriben cómo citarían esta referencia, esta cita. Abajo un libro de Carl Gustav Jung,
que originalmente fue escrito tal año, pero ustedes tienen 2008, ¿se acuerdan? Ustedes pueden ver mi presentación, comparan y así entre paréntesis, por ejemplo, ponen y un coma, en este caso 1921 barra 2008, ¿se acuerdan? Aplican simplemente esas reglas. Acá hay un libro de Harris. Acuérdense que acá el ejercicio es autor-fecha, por ejemplo, Harris 2004, si fuera el caso. Acá la misma cosa, pero se agregan unas páginas, ¿sí? En el 5 yo pongo un caso más complejo, que tienen 1, 2, 7 autores parece, o más. Acuérdense, la regla es 2 o más autores, ya primero y otros, ¿se acuerdan? Entonces, acá la idea es aplicar todas esas reglas que yo había compartido con ustedes. El ejercicio número 6 es hacer esta cita, una cita corta. Esa es mi cita. Los antropólogos estudian la evolución. Esta cita que está entre comillas, ¿no? Primero, en punto A, colóquenla como si fuera una cita entre paréntesis. O sea, tendrían que hacer esa cita y después entre paréntesis poner los datos del autor y la fecha y la página, ¿sí? Pero abajo, hacerlo en forma narrativa. No sé si se entiende. En primer caso, podrían decir que, bueno, algunos antropólogos afirman que, y dicen, los antropólogos estudian tal cosa. En el segundo caso, en forma narrativa, ya tendrían que decir, por ejemplo, que Marvin Harris en su libro X dice lo siguiente, ¿verdad? Entonces, en este caso, forma narrativa, solo año y página estarían referenciando. En fin, cualquier cosa ustedes me preguntan, consulta. Y 7 es el mismo ejercicio del anterior, solo que acá la cita es extensa, más de 40 palabras. Todo eso es la cita, lo que ahora estoy señalando. Entonces ustedes ya saben que en vez de comillas estarían poniendo un bloque de texto para realizar esta tarea. Genial. Está todo claro. Entonces, les pido un poco más de paciencia porque ahora viene mi segunda parte. Mi segunda parte, si no hay consultas, entonces voy a proceder. Con eso ya cerraríamos todo eso, nuestro diplomado en cuanto al contenido de normas APA y nos queda el próximo encuentro, bueno, repasar estos ejercitarios que estoy compartiendo y participar en la última charla en la clase sobre inteligencia artificial y eso que estamos haciendo. Sin más, entonces voy a compartir con ustedes estas referencias para confección de las bibliografías. Acá empiezo. ¿No? Está claro que ahora estamos hablando que ya termina la tesis o termina el artículo científico y la última parte colocamos bibliografía y después el listado de fuentes utilizadas. O ponemos título, referencias y el listado. Es lo mismo la bibliografía o las referencias. ¿Qué les parece? Es casi lo mismo, pero no exactamente. Pasa que el nombre de bibliografía utilizamos para listar todas estas fuentes que durante la investigación hemos utilizado, pero no necesariamente citado. Sin embargo, cuando colocamos el título de referencias, solamente listamos aquellas fuentes que hemos citado, que hemos referenciado en nuestro escrito. Por esa razón, en los artículos científicos normalmente colocamos referencias porque solamente se pide lo que se fue citando. Y en caso de tesis, cuando hacen trabajos de culminación grandes, voluminosas, donde se revisaron muchas fuentes, ahí solemos poner título bibliografía
entonces listamos todas las fuentes que consultamos, independientemente de que si fueran citadas esas fuentes o no. Aclarando esto, fíjense que cada una de estas entradas, porque ¿qué tiene la bibliografía y qué tiene referencias? Son listados que tienen entradas, ¿sí? Cada fuente que ahí aparece es una entrada en la bibliografía o una entrada en listado de referencias. Estas entradas se colocan por orden alfabético de autores y cada una de ellas debería tener lo siguiente, lo que ahora pueden visualizar. 4 informaciones. Debería contener una entrada de referencia. Debería citarse al autor, fecha, título y la fuente. Esas 4 elementos. Y ahí en el medio tienen la forma como estos 4 elementos se colocan al estilo APA. Verón Gómez, solamente iniciales de nombres entre paréntesis, fecha, luego título. El título en este caso hay 2. La lengua guaraní en la era digital es una parte del título, punto Arandutic 71 es otra parte del título porque se trata de un artículo dentro de la revista. Si fuera un libro solamente, sin ningún otro título, entonces ese título se escribiría en letra cursiva. ¿Y fuente? ¿Cuál es la fuente? Bueno, está HTTP, es el lugar donde aparece este artículo. Bueno, acá rápidamente le voy a ofrecer algunas soluciones. No son mis soluciones, sino soluciones que APA ofrece cuando una de estas 4 fuentes o varios elementos de estos 4 elementos que debe tener una entrada, que si falta, ¿no? ¿Se acuerdan que autor, fecha, título, fue? Esos son 4 elementos de cada entrada en la bibliografía. Si ninguno falta, no hay problema. Ahora, si falta el autor, ¿qué podemos hacer? Ahí pueden ver en la segunda fila. Si falta el autor, entonces en ese listado bibliográfico, esta entrada empezamos por el título. El autor falta, ¿no? Por alguna razón no sabemos quién es, pero tenemos el libro, título, entonces lo colocamos por orden alfabético, pero empezando por el título. Nos falta autor, pero tenemos título, fecha y fuente. Si falta la fecha, puede faltar la fecha, ¿no? Fue escrita en algún año, pero nosotros no tenemos esa información. Entonces, APA nos dice que podemos usar la abreviación SF. Muchas veces sucede eso en artículos en Internet. No colocan la fecha de publicación. La solución es colocar SF. Significa sin fecha. Entre paréntesis, en vez de año, SF. Sigo con más soluciones, porque si falta el título, ¿qué hacemos? No puede haber autor, algún libro ya deteriorado, se nos perdió la hoja, no sé, por alguna razón. Son excepciones, ¿verdad? Pero cuando ocurre, no tiene usted título, ¿qué podemos hacer? Proporcionamos al autor, fecha, y en vez de título que perdimos, no tenemos, entre corchetes, con nuestras propias palabras describimos brevemente esa obra. Es como ponerle un título, porque se supone que conocemos ese libro. Podríamos darle un título nuestro, pero como es nuestro, lo colocamos entre corchetes. Y después la fuente. Después, en mi tabla, hay soluciones cuando falta autor y fecha o cuando falta autor y título. Ahí simplemente aplicamos lo que ya dije anteriormente, cuando falta autor, cuando falta la fecha, cuando falta el título. Nos pueden faltar o fecha o título, ¿no? Se están fijando, eso ya no hace falta repasar cada uno porque simplemente agregamos SF donde no hay fecha, descripción de la obra cuando no hay título,
empezamos por el título cuando no hay autor, etc. Voy a pasar y la última solución es cuando nos falta tanto autor, fecha o título. Puede darse el caso, no es frecuente, pero por si suceda, ustedes ya saben que podrían citar, podrían referenciar en la bibliografía una obra eventualmente que no tiene ni autor, entonces empiezan por el título, pero como no tiene título, empiezan por descripción, título que ustedes le ponen, no tiene fecha, SF, y solamente fuente tenemos. Esta fuente es lo único que no puede faltar. En otras palabras, no hay ninguna solución cuando APA nos ofrece soluciones, no nos ofrece solución cuando no tenemos fuente. Eso es lógico porque cuando no sabemos de dónde salió una información, esa información científicamente no es válida. No hay forma de citar algo, o sea, de referenciar, poner en bibliografía algo que no tiene fuente. Alguien podría decir, pero ¿y si yo hago una entrevista a un científico y ahí saco la información? Eso estaría perfecto. Usted puede usar eso dentro de tesis, dentro del artículo, pero no lo puede colocar en la bibliografía. Si dentro de su texto usted puede eso mencionar que fue entrevista personal hecha al fulano de tal en tal fecha, perfecto, pero no es todavía una fuente bibliográfica. Después, ese su artículo se convertiría en una fuente bibliográfica. Otra persona sí podría usarle a usted esa su entrevista como una parte de su bibliografía. Ahora bien, esto que va a venir ahora voy a compartir brevemente porque pues nos sirve no mirar esto, eso lo va a servir a ustedes y a sus tesistas a la hora de confeccionar la bibliografía, porque así únicamente nosotros nos familiarizamos cuando nuestras propias fuentes tendrán que colocar en el listado. De hecho, mi tercer ejercicio es este. Yo le coloqué en la hoja 3, ¿verdad? De esta semana, les coloqué así 10 fuentes y ustedes de estas 10 fuentes tienen que sacar la información correcta, organizarlo en orden alfabético por autores y generar una bibliografía. Ese sería el tercer ejercicio para el cual espero que les pueda servir esta presentación que comparto, ¿no? Y ahí tienen ejemplo de una revista científica, de un artículo del diario y, por ejemplo, una entrada de un blog. En eso es lo que me quiero centrar para que ustedes vean las diferentes clases de fuentes que nos ofrece APA 7. Luego viene un libro en cuya portada aparece el autor. Ustedes pueden decirme, ¿y qué libros hay en los que no aparece el autor? Pues hay libros, ahí en el medio tienen, en cuya portada aparece el nombre de editor, no autor, ¿no? Son libros editados o compilados. Esos libros se parecen a revistas, pero no son de orden así continuo, sino una vez salen y se componen de artículos de diferentes autores sobre un tema. Y ese tema, ¿no?, coordina un editor y ese editor aparece en la portada. Acá tienen un ejemplo de este libro que es editado, no es totalmente escrito por ese Couso Jiménez, ¿verdad?, que acá aparece, sino editado por esas personas. Y dentro de este libro, cada autor escribe sobre un tema diferente, aunque dentro de este ámbito. Cuando hay un libro de varios volúmenes, por ejemplo, Historia de la Filosofía de Copleston, ahí abajo, esta sería forma de citación. Ahora, ese libro editado que hablé hace ahora, ¿no? Normalmente nosotros no citamos todo el libro porque cada artículo es independiente. Es como una revista
Aranduti, usted saca de un mes, ¿no? Un número, y ahí no va a citar todos los autores, sino un artículo le va a interesar. Lo mismo ese artículo compilado o editado. Un artículo le va a interesar, entonces ese autor del artículo lo que va a aparecer en su listado como se muestra en el ejemplo que ahora le estoy mostrando. Más abajo pueden ver cómo citar un manual o un libro de consulta, por ejemplo, OMS, un libro de Organización Mundial de la Salud. Luego traigo a colación diccionario, cómo citar un diccionario o una enciclopedia de autoría colectiva. Yo hasta hace poco pensé que todas las enciclopedias son de colectiva, ¿verdad? Diccionarios, pero de repente encontré un diccionario que es de un solo autor y APA también ofrece la forma de citar esta clase de diccionarios o enciclopedias de autoría individual, aunque esto raramente ocurre. Abajo, este sí es importante porque esto con frecuencia creo que se puede ver, ¿verdad? Que la gente está referenciando, son entradas de Wikipedia. Acá está la forma correcta de referenciar una entrada de Wikipedia. Fíjense que es un poco diferente que los demás. No se coloca Wikipedia primero, sino se coloca el título del artículo de Wikipedia que estamos citando. Entonces, investigación cualitativa, esto en orden alfabético, iría no con W Wikipedia, sino esa entrada de Wikipedia estaría colocada en la altura de letra I. Año, observen ustedes que acá en estos casos, en este I, enseguida le voy a mostrar lo importante que es que en estos casos de Internet, donde las fechas se modifican muy a menudo, APA nos pide que no solamente se coloque el año, sino también la fecha exacta. Esa es la diferencia. Fíjense, esa entrada de Wikipedia, 2020, 20 de julio, punto. En Wikipedia y después la dirección exacta de la página web de esa entrada. Literatura gris, que por literatura gris el concepto es gris, es algo que está entre blanco y negro, ¿verdad? Entre intermedio. O sea que es una fuente publicada y no publicada, o más o menos publicada. No hay un libro que salió con una editorial en papel, no con ISSN, lo que fuese. Pero por otro lado, está en algún lugar, se encuentra, está en cierto sentido publicado. Eso ocurre, por ejemplo, en la página del Ministerio de la Salud y Bienestar Social de Paraguay, que en su página, por ejemplo, yo saqué este documento, ¿sí? Reporte COVID-19. Está publicado ahí en su página. O en nuestro repositorio institucional, acá referencié una tesis, ¿no? Esta tesis podría ser publicada en forma de libro, tendría una editorial y todo eso, pero no. Pero tampoco se puede decir que no está publicada. Está ahí en el repositorio y la podemos citar, la podemos referenciar. Eso se llama literatura gris y acá está la forma cómo referenciarla en nuestra bibliografía. Lo mismo que una conferencia, por ejemplo, en alguna sesión de coloquio internacional que UTIC organiza. Hace poco teníamos segundo congreso de investigación que se hizo en línea y ahí había conferencias que también uno podría referenciar en su tesis o en su trabajo, ¿sí? Luego, webinar, ahora tenemos mucho eso que se llaman videoconferencias o seminario web. Acá pueden ver entre corchetes, ¿verdad? APA lo llama seminario web. Entonces, esa es la forma como citar una videoconferencia. Abajo, cómo citar un póster en un coloquio, un simposio o un congreso.
Observen un poco que en esos dos casos y en los otros casos que vamos a ver a continuación, que son de fuentes de Internet, que son algunas diferentes modalidades de fuentes, APA ahora está usando una información que aparece entre corchetes después del título de la fuente. Arriba aparece seminario web, ¿verdad? Abajo, presentación de artículo. Me voy a otra página. Acá aparece tesis de grado no publicada, ¿sí? Más abajo, tesis doctoral. ¿Se dan cuenta? Esto es la forma como en algunas fuentes APA propone colocar la información sobre qué tipo de fuente se usa. Puede ser un tweet. Van a ver que a continuación hay varias cosas. Puede ser un video de YouTube. Todo eso APA pide que se coloque entre corchetes por ofrecer la forma de publicar fuentes, de citar fuentes provenientes de diferentes modalidades. Eso no había. Este es tipo una actualización de normas APA que estamos haciendo, porque en las ediciones anteriores no teníamos esta gran posibilidad de fuentes que podríamos usar. Ahora sí la tenemos. Y solamente llamé la atención que esto hacemos entre corchetes, ¿no? Acá arriba solamente una palabra más. Acá pusimos tesis de grado no publicada. Eso sería aquella tesis que está en nuestra biblioteca, por ejemplo, en la sede, no sé en qué, acá estamos de diferentes sedes tal vez, pero en Fernando de la Mora, por ejemplo, donde yo estoy siempre, ahí en la biblioteca tenemos unas tesis, ¿verdad? Que están ahí en la biblioteca, pero no están en el repositorio, ¿no? Son de la época que todavía no se pedía la forma digital, pero están, se puede citar también tesis no publicadas, ¿sí? Y a continuación tenemos para los informáticos una base de datos, un programa de computación, ¿sí? Se puede citar un software, se puede citar un test. Eso ustedes, muchas veces, ustedes digo, asesores de tesis en psicología, algún que otro test le piden que sus tesistas apliquen. Y esa es la forma de citar, ¿no? De colocar en la bibliografía una escala de medición o un test. Por ejemplo, inventario de inteligencia emocional del fulano, tal versión de tal año. Ya estoy. No sé si estoy terminando, pero ya pronto, colegas, porque acá vienen cosas muy interesantes, ¿verdad? Video de YouTube. ¿Por qué no podemos citar video de YouTube? Siendo que ahora doctores científicos de todas las áreas tienen sus canales, ¿verdad? Uno puede suscribirse, ¿no? De hecho, todas estas clases que estamos dando aparecen en mi canal de YouTube, donde ustedes podrán siempre verlo, aparte de que están también en nuestra clase de la plataforma. Entonces hay muchos ahora recursos que nosotros podemos escuchar una conferencia muy especializada a veces del campo de psicología aplicada a una psicología, una rama cualquiera. Y acá tenemos la forma como citar de este video de YouTube o un episodio de podcast, aunque YouTube también ahora tiene sus podcasts, son video podcasts, pero también hay podcasts de audio. Esa es la forma de cómo referenciarla. Inclusive una diapositiva de una presentación como la que estamos presenciando. Lo que yo le estoy compartiendo en este momento son diapositivas de una presentación. Y acá abajo, si ustedes, por ejemplo, encuentran una información que les gustaría o se les sería útil citarla en alguna bibliografía, esa es la forma de hacerlo, ¿no? El autor, colectivo en este caso, individual, el título, y ahí entre corchetes diapositivas de PowerPoint. Así dice APA. Lastimosamente, ¿verdad? No siempre las diapositivas tienen que ser de PowerPoint, porque hay otros programas alternativos, pero APA usa como ejemplo, ya le hace un poco publicidad a Microsoft
consciente o no consciente, ya no sé. Pero si ustedes usan algún otro programa, no tendría que poner diapositiva de PowerPoint, sino diapositiva, por ejemplo, de Impress de LibreOffice u otro. Sigo porque, bueno, ese no le voy a distraer mucho. Ustedes, yo les invito que lean esto porque hace unos años Twitter como tal dejó de existir y se llama X. Entonces yo no encontraba ninguna forma oficial como este cambio colocar en las referencias y escribía APA y ellos en unos días me respondieron y esta es la respuesta que ustedes pueden leer que me dieron. En pocas palabras dijeron que se puede, así como pueden ahora ver, ¿no? Pueden ver que se puede colocar tweets, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, APA Style, si yo el perfil de Twitter estoy ahora citando. Entonces así se llama APA Style, ¿verdad? Sin fecha. Y tweets sería o publicaciones después del cambio. Sin embargo, como podrán leer en la respuesta que APA me dio, no en todos casos, como es reciente, no siempre aparece la palabra y la palabra post. A veces en los anteriores, los más antiguas publicaciones de Twitter aparece tweet. Entonces la regla es que podemos usar uno u otro, ¿no? Si usted quiere citar un tweet y ahí aparece todavía la palabra tweet como del año 2020, tiene que colocar así como usted lo ve en su pantalla, ¿no? Independientemente, puede colocar tweet o puede colocar post, ¿sí? Fíjense que por más que se lo llame post, en la mayoría de los casos la dirección HTTP todavía va a ser twitter.com. No sé si hasta ahora, pero hasta hace poco así era. Si esto al margen, la cuestión del Twitter y post. Después tienen Facebook. No voy a alargar esto porque, bueno, en cada caso cuando necesiten tienen una forma que ustedes pueden fijarse y adaptarlo a la cita que corresponda a cada caso. En Facebook se puede citar o referenciar toda una página. Por ejemplo, esta es la página de Aneaes de Facebook. Yo la puedo incorporar en mi bibliografía, como también una página de Facebook, una publicación de Facebook, una página de Facebook. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Arriba no es la página de Aneaes, sino un artículo de Aneaes, una publicación en Facebook de Aneaes, de una fecha X, ¿verdad? Pero en el medio, Universidad Tecnológica, acá lo que estoy citando, no una publicación de Facebook, sino toda esa página de nuestra universidad. Inclusive puedo citar, si eso suena raro, ¿verdad? Citar un foto o video, pero existe esa posibilidad de Instagram. Sí, puedo hacer mención de alguna información que se encuentra en una foto o un video breve de Instagram. Y acá tienen la forma como esto debería aparecer. Sigo y creo que ahora sí ya estamos por cerrar. Artículo en la web, un artículo individual, un artículo colectivo. Ahí tienen la forma. Y termino con fuentes jurídicas. Fuentes jurídicas como una resolución, constitución, tratado. No me quiero distraer con esto. Una ley, decreto presidencial, porque en psicología tal vez no es que tengamos necesidad de usar esas fuentes, aunque cuando aparezcan, tienen acá en mi resumen la forma de cómo citarlo. Ahora sí ya terminó esta parte. Bueno, muchas gracias, queridos colegas. Eso es lo que tenía que compartir. Espero, gracias por su paciencia. Era un poco extenso hoy, pero de paso compartimos los principios más importantes de la
¿no?, de la utilización de normas APA, tanto dentro del texto como fuera en la bibliografía. Ahora van a repasar un poco esto. Tienen 2 semanas, ¿verdad? Quiero terminar con esto. Tenemos 2 semanas para cerrar este diplomado. Una semana hasta el próximo lunes. Pueden, por ejemplo, repasar esas normas dentro del texto. Y el próximo lunes vamos a tener visita del ingeniero que va a hablarnos de la inteligencia artificial, va a compartir algunas herramientas que nos pueden ayudar en la investigación de nuestra asesoría, tanto de la inteligencia artificial como algunas herramientas tecnológicas. Y después de esta subclase, todavía vamos a esperar una semana más para que puedan cerrar todas estas actividades de evaluación. En cualquiera de los casos, yo siempre estaré atento a sus ejercicios, sus comentarios, sus consultas. Si hoy no hay nada que agregar, muchas gracias, María Auxiliadora. Es usted muy amable, todos ustedes son muy amables. No me queda otra que despedirme si no hay consultas. Y entonces estaremos en contacto en WhatsApp, en nuestra plataforma. Y hasta el próximo lunes. Muy amable, muy buenas noches.